Señal directa. Derivado de los conflictos vecinales en los que se vio involucrado el presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, ha afincado una postura. Entre otras cosas, exige juicio político. Nosotros agradecemos el que nos tome la llamada, la maestra Guadalupe Ramos Ponce, titular de CLADEM. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti, para el auditorio. Por favor, platíquenos la postura de CLADEM a propósito de este incidente del presidente de Zapotlanejo. Un comunicado al respecto, rechazando, por supuesto, estas formas de violencia que se ejercen contra cualquier mujer, pero especialmente en el caso del edil de Zapotlanejo, lo que agrava la violencia y lo que agrava la situación que se vivió ahí, pues es que justamente él es el presidente municipal de ese lugar, ¿no? Entonces, alguien que debería en el ejercicio de la autoridad, dar ejemplo de lo que significa en un Estado de Derecho, respetar las normas y hacer valer incluso la ley, si había una cuestión de disturbio, algo que se estuviera presentando, pues llamar a la fuerza policíaca o a las fuerzas del orden para que pusiera precisamente orden en ese lugar, ¿no? Y de ninguna manera pues ejercer la violencia que se alcanza a ver en los videos que están circulando en las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotras? Por supuesto que se haga una investigación muy amplia. La Fiscalía le tocará, en todo caso, al investigar la comisión de los delitos que ahí se dieron. Y en el caso de este señor, que además tiene fuero, bueno, pues es al Congreso del Estado al que le tocará iniciar los procedimientos de desafuero, pero también, sobre todo, para que se inicie el juicio político en contra de él. Desde nuestro punto de vista, los actos que ahí se cometieron son actos que ameritan que este señor sea destituido. No es posible que una autoridad en el ejercicio de sus funciones ejerza estas violencias, mucho menos contra las mujeres en un estado que se encuentra en alerta. Estamos en alerta de violencia de género. En lo que va del año, más de 245 mujeres han sido asesinadas y de ninguna manera lo que ahí ocurrió puede significar como ejemplo de lo que se tiene que estar haciendo en el estado para atender las situaciones que se presentan, ¿no? Maestra, seguramente le ha tocado ya escuchar algunos de los argumentos que ha vertido en torno al tema del presidente municipal. Entre otras cosas, tratando de sintetizar parte de los mismos, él dice que sí se procedió en diferentes instantes con elementos de la corporación policíaca, pero simplemente las personas se escondían y que todo, bueno, detonó o pasó a mayores después de que también le lanzaron un cohetón a la puerta de su casa, afectando principalmente a un pequeñito que estaba enfermo. Y bueno, después todo este incidente que inclusive hemos visto en los videos. ¿Cómo califica todos los argumentos? Claro, mira, sin duda se tienen que hacer investigaciones de todo lo que ahí ocurrió, de todas las situaciones de violencia que él mismo narra, pero de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera se justifica la violencia, de tener violencia con violencia, ¿no? Y mucho menos de la manera en que él lo hace, naturalizando incluso el ejercicio de la violencia. Nosotras leímos con mucha atención el comunicado que emite el presidente municipal y en donde de alguna manera justifica ese ejercicio de violencia y no solo eso, sino que la naturaliza, ¿no? Dice, es natural que se responda de esta manera y que trata de defender a sus hijas. Y pues no es natural, la violencia no es natural, de ninguna manera tenemos que naturalizarla, por el contrario, hay que desnaturalizarla, hay que deslegitimarla y hay que proceder en consecuencia. Este señor cometió delitos y se tiene que investigar y en todo caso tendrá que responder por los delitos que cometió. ¿La destitución es lo que ustedes estarían al final solicitando? Si el Congreso del Estado así lo determina, lo tiene que hacer, pero sin duda se tiene que hacer las investigaciones. El señor tiene que ser desaforado, el señor tiene que ser sometido a juicio político por parte del Congreso del Estado y el señor tiene que ser investigado por parte de la Fiscalía del Estado por los delitos que se cometieron. Maestra, nos falta mucho para avanzar en una cultura de paz. Sí, definitivamente, y precisamente por eso es que en este caso se tiene que dar un castigo ejemplar, es decir, no se tiene que tolerar absolutamente ni un caso
de violencia contra nadie, pero mucho menos contra una mujer, ¿no? Entonces, por eso es que este tiene que ser el caso paradigmático y por eso es que este tiene que ser el caso ejemplar. No se tiene que tolerar las violencias, mucho menos contra las mujeres, y en todo caso aquí le tocará al gobierno del Estado, a la Secretaría de la Igualdad Sustantiva y a todas las áreas de gobierno generar procesos de sensibilización, de capacitación y demás, pero en el caso específico de este señor, tiene que ser desaforado, tiene que ser sometido a juicio político y tiene que ser sancionado. En el contexto de esta exigencia de juicio político, ¿qué parte le corresponderá a CLADEM llevar a efecto? ¿Qué sigue después de esta exigencia? Bueno, nosotros por supuesto que vamos a darle un seguimiento muy puntual a este caso, es decir, no solamente es que emitimos este comunicado, sino que así con estas claridades que te estoy señalando de lo que estamos buscando, estas exigencias que estamos haciendo del juicio político, de las investigaciones y demás, bueno, nosotros vamos a estar vigilando que así se haga, ¿no? Maestra, perdón que aproveche la oportunidad para preguntarle, pues estamos ya prácticamente por concluir este 2019, un año muy violento y principalmente muy violento en contra de las mujeres. ¿Cuál es el balance ya para concluir y la expectativa para el 2020? Sí, mira, bueno, desafortunadamente este año fue un año que rompió todas las cifras y estadísticas que teníamos de años anteriores, para mal, desafortunadamente, ¿no? Hubiéramos esperado que fuera al contrario y no fue así. Son más de 245 mujeres las que nosotros tenemos registradas hasta este momento. Seguramente en Fiscalía hay un número mayor, incluso de estos que te estoy señalando, y esto rebasa las cifras de los últimos 20, 30 años en casos de feminicidio y en casos de violencias contra las mujeres, los asesinatos de mujeres. No, sin duda es un año desafortunado, es una tragedia, digamos, lo que yo sí hay una palabra con la que pudiera significar todo lo que ocurrió. Bueno, yo hablaría de una tragedia, no solamente en razón de los feminicidios, sino también en razón del acceso a la justicia, en razón de las desapariciones. Es decir, hay todo un contexto de violencia que se vive en la entidad, en donde ha tenido un impacto muy importante para las niñas y para las mujeres. Lo que nosotros esperaríamos es que el próximo año no nos encuentre igual, o sea, es decir, que sea una oportunidad de que se revisen qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está dejando de hacer y sobre todo que se generen las políticas públicas necesarias de prevención de la violencia para que no sigamos contando a las mujeres asesinadas, ¿no? Sino que al contrario, miremos cómo hacemos una reformulación de sociedad para hacer una sociedad mucho más respetuosa de las mujeres y de lo que ocurre alrededor de ellas, ¿no? Por eso vuelvo al caso del presidente municipal de Zapotlanejo. Ese caso es tan significativo porque no se puede permitir ni un caso más de violencia contra las mujeres y ni una agresión puede quedar sin respuesta. Maestra, también aprovecho para preguntarle, hoy se da a conocer por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una recomendación por aquel feminicidio ocurrido frente a Casa Jalisco, a las afueras de Casa Jalisco, a 8 meses de que este se suscitó. Es una recomendación al gobierno estatal, a los alcaldes y al Congreso por diversas omisiones y faltas en que se incurrió dentro del seguimiento a este caso de violencia extrema. Su opinión, seguramente también ha tenido oportunidad ya de conocer acerca de esta recomendación por el feminicidio. Ya tengo la recomendación en el poder, son más de 198 páginas, habrá que revisarla de manera muy puntual para poder emitir una opinión. En principio lo que me llama la atención es que no va dirigida al gobernador, va dirigida a otros funcionarios menores. Me parece que tendría que haber sido dirigida en primer término al gobernador del estado, pero bueno, creo que es significativo que antes de que concluya el año, por lo menos un poco tardado, es cierto, pero que antes de que concluyera el año se hubiese emitido esta recomendación tan importante y tan significativa por el caso del feminicidio que ocurre justo ahí a las puertas de Casa Jalisco, ¿no? Nosotros como CLADEM revisaremos de manera muy puntual esta recomendación, a quiénes va dirigida, qué es lo que está solicitando y en caso de que pues esto aporte al tema del acceso a la justicia, al tema de generar políticas públicas y de exigencia a las autoridades para que generen políticas públicas necesarias de prevención de la violencia, bueno, pues bienvenida a esa recomendación, ¿no? Entonces, nosotras la revisaremos
con mucho cuidado y en otro momento con mucho gusto te podemos dar una opinión técnica respecto de la misma. Por lo pronto y brevemente, tratando de sintetizar, le diría que lo que se revela en esta recomendación es que las 3 medidas de protección no se emitieron en base a los riesgos por la violencia extrema que vivía Vanessa. Dice que no se integró correctamente la carpeta y tampoco se investigó, pero además pues no fue monitoreada en el marco de estas órdenes de protección, por lo que acredita que se violaron sus derechos humanos, los derechos humanos a la vida, a una vida libre de violencia y a la seguridad personal, entre otros. Sí, bueno, eso quedó claro desde el primer momento, ¿no? O sea, realmente eso no es novedoso, eso quedó claro desde el primer momento. Lo peor de eso es que a este momento siguen ocurriendo las mismas falencias, las mismas vacíos, los mismos errores se siguen cometiendo. Es decir, no ha habido modificaciones en el aparato de justicia, digamos, en el otorgamiento de las órdenes de protección. Yo recuerdo de que en ese momento, cuando ocurre el feminicidio de Vanessa fuera de Casa Jalisco, se habló de que se iba a reestructurar todo el proceso de emisión de las órdenes de protección y desafortunadamente hasta este momento eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente eso, la recomendación en realidad viene a señalar lo que ya desde hace mucho tiempo ya claro, se advertía y ya se señalaba incluso por nosotras mismas, por las organizaciones de la sociedad civil, pero lo más grave de esto, más allá de que la recomendación se emitió o no, es que las autoridades hasta este momento no han hecho lo suficiente para que casos como el de Vanessa no vuelvan a ocurrir. Maestra, agradecidos y pues estaremos por supuesto al pendiente para ampliar más acerca de este tema. Por supuesto, con mucho gusto. Muy amable. Un abrazo para ti y para el auditorio. Igualmente para usted. Es la maestra Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.